Hola, ¿cómo están? Qué gusto volver a tenerte aquí entre nosotras. Pues hoy hablaremos de un tema realmente muy impresionante en la Biblia y lleno de mucha esperanza. Y como sabrán, pues no es ninguna noticia nueva que yo les diga que estamos viviendo en tiempos difíciles y de mucha incertidumbre, lleno de mucho dolor, sufrimiento y quizás pensemos y digamos, wow, ¿hasta cuándo tanta incertidumbre, ¿no? ¿Hasta cuándo o hasta dónde vamos a llegar con todo esto? ¿Cuánta desesperanza realmente estamos viendo hoy en el mundo? Pues te pregunto hoy a ti también, ¿qué es lo que te aflige hoy? ¿Qué tipo de prueba estás experimentando quizás hoy en día? Pues déjame decirte que nada de lo que suceda en nuestras vidas es un accidente. Todo está en el plan y control de Dios. Por eso Pablo decía que todas las cosas me ayudan para bien, incluso el sufrimiento que quizás en estos momentos pueda estar yo pasando. ¿Y por qué no también mencionar otros tipos de problemas como por ejemplo la criminalidad, los robos, los secuestros? Y también en el ámbito familiar podemos ver los feminicidios, violencia familiar o salud mental. Eh, También vamos a ver una crisis de valores donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, ¿verdad? Pero muy por encima quizás de todo y como si fuera poco, hay una crisis mayor que la que quizás tarde o temprano muchas de nosotras vamos a enfrentar en la vida. Y esa es la muerte. Quizás en algún momento de nuestra vida, tal vez ya lo hemos pasado o hemos acompañado a algún amigo o familiar ante la muerte de un ser querido y podemos ver realmente el sufrimiento por el cual pasan estas personas o están pasando. Y en esa es una situación realmente muy triste, ¿verdad? Y nos damos cuenta que lo único que podemos hacer ante esta situación es acompañarlos en su dolor, orar por ellos, porque no hay nada más que podamos hacer ahí. Y el estar allí con ellos realmente demuestra el afecto, el cariño, el aprecio que tenemos por la familia. Y eso es algo bueno, pero es triste ver que realmente ninguno de nosotros pueda hacer algo más por ellos. Pero hay alguien que sí puede ayudarnos, porque tiene la compasión y el poder para hacerlo, lo que nos da una gran esperanza, y ese es Jesús. Hay una historia en la Biblia que cuenta acerca de Jesús cuando resucita al hijo de una viuda, y eso lo encontramos en Lucas 7, del 11 al 17. Y la historia dice así: aconteció después que él iba a la ciudad llamada Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto único y único hijo de su madre, obviamente, la cual era viuda. Y había en ella, con ella, mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y lo que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó, dice, a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Vemos una situación de desesperanza total. Una madre había perdido a su único hijo. Vemos pues entonces que Jesús iba a la ciudad de Naín con sus discípulos y un grupo de seguidores. Y cuando llegan a la puerta de esta ciudad, dice que se encuentran con otro grupo, que llevaban a enterrar un muerto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Entonces miremos esta escena. Vamos a ver cómo allí se juntan dos grupos de personas. Los que van tristes, sin esperanza, llorando, con una madre desconsolada, junto con un grupo de personas que la acompañaban. También habían lamentadores quizás profesionales, con flautas, lanzaban gritos y lamento. Miren, todos los
los funerales son tristes, pero quizás este fue el más triste. Este joven era hijo único de su madre, la cual ya era viuda. Una escena desgarradora. Y yo pregunto, ¿cómo llamar a una madre que pierde a su hijo? No hay nombre para eso. Y ella no podía hacer nada para traerlo a la vida a su hijo, como ninguna de esas personas que estaban allí tampoco podían hacer nada por ayudarla. Y es que ese es el dolor, un dolor tan indescriptible. Los lamentos son muy tristes. Una vez escuché a una madre que decía en un entierro de su hijo, justamente decía esa mujer, es que me duele aquí adentro, me duele aquí en mis entrañas, me duele. Y es que es algo que no se puede explicar. Entonces imagínense esta escena y lo que estaba sintiendo es aquella mujer en ese momento. Pero también vemos a un segundo grupo que viene gozoso, siguiendo a Jesús, porque habían estado realizando milagros anteriormente. Aquí hay un gran contraste entre estas dos multitudes, porque donde quiera que no esté el Señor, hay desesperanza, pero donde quiera que esté el Señor, hay esperanza, hay milagros. Ellos se encontraron en la puerta de esta ciudad. Yo pienso que eso no fue una simple coincidencia, sino que veo más allá y veo la mano de Dios obrando en toda esta situación. Porque Cristo vivía, yo pienso, según aquellos horarios divinos, al obedecer la voluntad del Padre. Las Escrituras muestran que hubo muchos encuentros divinos y no casualidades. Y eso lo hemos venido viendo a través de las historias, incluso de diferentes mujeres, con María, la madre de Jesús, con la mujer adúltera, con María Magdalena. Y es que yo veo que la mano de Dios guiando todas estas diferentes situaciones de la vida. Y es que lo que tú estás pasando, déjame decirte que en estos momentos todo está en las manos de Dios. No es el fruto de la casualidad o coincidencia. Dios está bajo el control de todo. Desde el punto de vista divino, estos encuentros son parte del plan de Dios. Era una situación realmente muy llena de desesperanza. Ya no había nada que hacer. Quizás tú te puedas en estos momentos sentir así por alguna prueba que estés pasando, algún dolor, o como por ejemplo sufres algún tipo de violencia familiar, o quizás te sientes humillada por tus seres queridos, o quizás abusaron de ti, o están abusando de ti, o quizás tus seres queridos, algún ser querido partió con el Señor, o sentiste que te dejaron sola, o te abandonaron, o te robaron todo lo que tenías. Déjame decirte que Cristo está allí, está en medio de tu situación, está viéndote, conoce tu necesidad. Y donde está Cristo, hay esperanza. Y es por eso que la historia cuenta que Jesús tuvo compasión de esta mujer. Dice que Jesús, al ver a esta mujer, tuvo esa compasión, fue conmovido desde dentro de sí. Fue movido al ver la miseria, al ver el sufrimiento, la tristeza que esta mujer estaba pasando al haber perdido a su hijo. Ya no estaba su única fuente de sustento y ella estaría sola. Había perdido toda la esperanza de tener descendencia. Jesús la vio y fue conmovido por el dolor que estaba pasando. Esto nos enseña algo, que nuestras penas y pesares son las penas y pesares de Cristo. Él es conmovido al ver nuestro sufrimiento y Él es afectado por las mismas miserias y tristezas que nosotros podemos estar pasando. Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Cristo no es un Salvador indiferente a nuestros problemas. Al ver la compasión de Cristo, esto nos debe dar esperanza. Y es que cuando estamos en una aflicción, a todos nos pasa que nos desesperamos y pensamos que nadie puede entendernos y muchas veces lo único que hacemos es aislarnos. Y cuando nos aislamos, la soledad nos va a traer desesperanza. Pero al ver la compasión del Señor, tenemos esperanza.
Hay alguien que entiende tus luchas, hay alguien que se compadece, hay alguien que nos socorre, hay alguien que nos cuida y entiende nuestra situación. Y ese es Jesús. Jesús, al ver a esta mujer, tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y es que yo veo esto y digo, qué duro debe ser de repente estar en un lugar donde están velando a un ser querido, acercarte a esa persona y decirle: no llores. Y qué difícil debe ser para ellos aceptarlo. Pero es que es así. No se puede decir eso porque de por sí ya tienen un dolor, de por sí ya tienen una tristeza encima. Y hay que dejarlos que que expresen esa tristeza, que lloren. Pero Jesús le dijo a esta mujer: no llores, porque Él sí tenía el poder para aliviar en ese momento la tristeza y la desesperanza que esta mujer estaba pasando. Era una situación desesperada de esta mujer. Cristo nos da la esperanza a través de su compasión. Uno puede compadecerse de alguien, sí, podemos hacerlo, pero si no podemos hacer nada para resolver la situación o el problema por el cual estemos pasando o estén pasando otras personas, debemos entender de que Cristo sí puede. Él sí puede. Y esto nos lleva al poder de Dios. Jesús le dijo al joven: te ordeno que te levantes. Esta es la esperanza que viene de parte de Jesús, de su poder omnipotente. Jesús le dijo: ahora te ordeno, te lo digo, levántate. Jesús tenía el poder y la autoridad para hacerlo, porque Él venció la muerte, Él triunfó y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y está sentado en la diestra de Dios. Recordemos que la muerte no es el final para nosotros. La muerte no es el final para los hijos de Dios, porque en Cristo tenemos esperanza. Jesús estaba hablando en ese momento a un cadáver. Ese cadáver estaba frío y se convierte en una persona viva, en una persona nueva, después de que Jesús le ordena. Sus ojos, su corazón, sus pulmones, los sentidos, el cerebro reanudan todo su funcionamiento cuando Cristo le dice: levántate. Y ese muerto se incorpora y empieza a hablar. Eso es grande. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder sobre la muerte. Ese joven dio evidencias de vida y Jesús se lo entregó a su madre. Imagínense cómo se sentiría esa madre. La felicidad que podía estar sintiendo. Esas lágrimas de desesperación y desesperanza fueron cambiadas por lágrimas de esperanza. ¿Y qué más te puedo preguntar? ¿Qué hizo esa madre para que Jesús le hiciera el milagro de resucitar a su hijo? ¿Qué crees que hizo ella? Pues sí, ella no hizo nada, absolutamente nada. Ni siquiera dice la historia que ella se lo pide a Jesús. Y es que eso es lo que es la gracia de Dios. Recibió el favor inmerecido de Dios. Nadie le dijo, al menos en las Escrituras no hay referencias que ella le pide resucitar a su hijo. Ese auxilio no era pedido ni esperado por la mujer. No había evidencias de fe de parte de ella. Ella no tenía ninguna esperanza de ayuda. Tampoco vemos nada en ese joven que muerto, de repente que aumentaría el poder de levantarlo y resucitarlo. No había ninguna evidencia que él haya podido hacer algo por ganarse ese favor, sino solamente vemos la compasión y la gracia de Dios. Y es que así es el Evangelio. Todo es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, repasemos, veamos. Una situación de desesperanza por parte de esta mujer que perdió a su único hijo. Vemos una situación de esperanza a través de la compasión de Jesús. Vemos esperanza a través del poder omnipotente de nuestro Dios. El Señor le dijo al joven: a ti te digo, levántate. Ese es el poder de la palabra. Esa es una gran esperanza porque la palabra trae cambio a nuestra situación desesperada.
Ese joven no podía hacer nada, no podía levantarse, hablar, moverse, pero lo hizo en respuesta a la palabra de Cristo. Entonces, cuando tú te sientas mal, cuando te sientas solo, cuando te sientas triste, cuando te sientas con dolor, ve a la palabra de Dios. Lee sus promesas, las promesas que Él tiene para nosotras. Si eres alguien que quizás ha perdido la esperanza por todos los problemas, por el desánimo, por alguna enfermedad, quizá por algún abandono o muerte, ve a la palabra de Dios, porque solo la palabra de Dios tiene poder para levantar a los muertos espirituales, porque la palabra es el único mensaje de esperanza, de compasión y poder a un mundo en crisis. Las cargas son muy pesadas, pero Cristo tiene el poder para ayudarnos. Él es nuestra esperanza. Ahora te pregunto, ¿en qué grupo estás? ¿En qué grupo te gustaría estar? ¿En los de los tristes, sin esperanza, o en el grupo donde hay esperanza? Recuerda entonces que en donde no está Cristo, hay desesperanza. Pero donde quiera que esté Él, hay esperanza. Si confiamos en Cristo, tendremos la vida eterna. Tenemos un Dios que entiende nuestro dolor. En esta historia no vemos que esta mujer conozca a Jesús, como les dije hace un momento. Tal vez ella no se acercó a Él a pedirle nada. O quizás ella solamente haya podido escuchar hablar de Él por lo que la gente comentaba. O quizás ni siquiera pudo haber escuchado, quizás ni lo conocía realmente. Al menos Lucas en esta historia no lo menciona. Pero fíjate cómo reacciona Jesús. Él la ve, como nos ve a nosotras. Él la ve y tuvo compasión. Y le dijo, no llores. El Señor aparecerá en el momento que menos nos imaginemos. Si has pasado algún dolor o lo estás pasando, o quizás sientas que tienes el corazón quebrantado, entendamos que Jesús nos ve, sabe, conoce nuestro dolor. Solo dejemos que Él obre en medio de nuestra situación o en medio de esta tragedia que podamos estar viviendo. Y si es que aún estamos vivas y de pie, es porque Jesús nos ama y se compadece por lo que hemos pasado. Y ahora Él quiere decirte, hija mía, ya no más. Ya se acabó tu dolor. Ven aquí, que yo te haré descansar. Juan 11, 25, 27, Jesús dijo lo siguiente, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. El creer en Jesús hace que la muerte no sea el final, sino que hay más vida por delante. Pero eso es en creer en Jesús. Te pregunto ahora, ¿en quién has creído tú o en quién estás creyendo? Hoy es el tiempo de rendirte a los pies de Jesús y caminar con Él, porque Él nos da esperanza y con Él tendremos vida eterna. Así que no sientas más dolor por lo que pasaste. Dios estará contigo. Aún tu historia no ha terminado, ni mucho menos ha terminado la historia de tus seres queridos que se fueron delante de Él en obediencia a Dios, porque ahora ellos están gozando de una vida eterna. Hay algo más que también quisiera decirte hoy. Jesús no permitió que la muerte lo desviara de su propósito. Y esto es importante porque muchos de nosotros, después quizás de la muerte de un ser querido, perdieron el deseo de vivir o sienten que se acabaron todos sus sueños o que no van a lograr salir del luto. Hay una palabra, la palabra de Dios cuenta en Mateo que cuando Jesús recibió la noticia, y estamos hablando de la muerte de Juan, cuando Jesús recibe esta noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario.
Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, dice que él tuvo compasión y sanó a los que estaban enfermos. Esta parte de la historia que cuentan de Jesús, cuando él fue a ese lugar, porque era necesario quizá para él estar a solas un tiempo, pero cuando él decidió que ya era necesario regresar, quizás ya había tomado el tiempo que él había dispuesto, él regresa. Y yo creo que cuando él bajó de esa barca, recordó y dijo: mi vida tiene un propósito. Y es que él, al ver a tanta gente, tuvo compasión. Y eso hizo que siguiera sanando a los enfermos, aun a pesar quizás del dolor que acababa de pasar. Y yo quiero decirte, amada hija de Dios, que la vida sigue. Tienes que seguir adelante. Es que con la muerte de alguien, Satanás quiere matar a más de una persona. Lo que Satanás quiere es que sientas que tu vida no sirve para nada, que dejes de soñar, que tu propósito de Dios que Él tiene para tu vida, lo que Satanás quiere es que no se cumpla ese propósito. Por eso no podemos permitir que la muerte de una persona cercana a nosotras nos impida seguir viviendo. Debemos fortalecernos en Dios. Toma tu tiempo. Eso es entendible. Pero este tiempo debe ayudar también a fortalecerte en Dios. Creer que Él te va a levantar y que Él seguirá peleando por ti. Hay un salmista que entendía muy bien esta situación y cuando pasó una escena triste en su vida, él escribe en el Salmo diciendo: convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta. Y esto debe ser nuestra confesión. Por un momento yo quiero llevarte a recordar quizás por un instante nada más aquella situación dolorosa que pasaste, el momento de perder quizás a un ser querido y que de repente sentiste que ya no podías tú seguir adelante porque estabas sola. En este momento también quiero que mires la otra escena. Imagínate a Jesús entrando y diciéndote: yo soy la resurrección y la vida. No llores, no mires tu pasado, no te eches la culpa, no permitas que el enemigo traiga condenación. Enfrenta tu momento, enfrenta tu realidad. Pero ven, dice Dios, ven a mis brazos. Dios te dice: ven, llora. Es necesario que usted llore. Quizás vas a llorar lo que nunca antes habías llorado. Pero hoy, si es necesario que lo hagas delante de Dios, hazlo. Exprésale lo que sentiste. Exprésale lo que te dolió esa partida. Dile: Dios, quiero encontrarme en tus brazos. Quiero encontrar esta sanidad total que necesito. Necesito una liberación de este duelo. No quiero seguir echándome la culpa de lo que pasó. No quiero seguir viéndome o viendo con nostalgia el pasado. Quiero enfrentar el presente. Quiero salir victoriosa. Quiero ser resucitada, porque muchas veces, sin querer, he actuado como una persona en muerte espiritual. Quiero que tú me resucites, porque lo que yo quiero es levantarme. Él tiene el poder para hacerlo. Créele, dice la palabra, créele y verás la gloria de Dios. Llénate de ese amor de Dios. No le eches más la culpa a Dios de lo que pasó. No permitas que la muerte saque ventaja de nosotras, ni que la muerte nos desvíe del propósito de Dios para nosotras. No permitas que la muerte te desenfoque del llamado, ese llamado que tú tienes de parte de Dios y que lo recibiste hace mucho tiempo atrás. Pelea, pelea hoy por tu familia.
Pelea por la familia que tienes alrededor y forma con ellos la siguiente generación. Hoy declara libertad, porque la muerte no nos va a vencer. Y en el nombre de Jesús pisoteamos todo espíritu de muerte y lo echamos fuera de la vida. En el nombre de Jesús no nos va a matar. En el nombre de Jesús no va a matar a mis seres queridos, a mis hijos, a mis padres, porque Dios ha asignado un tiempo y la muerte no va a detener el plan de Dios, ni se va a adelantar a los planes de Dios. Así es que declaramos que en Cristo somos más que libres y somos libres del duelo, somos libres de mi tristeza, somos libres del dolor. Yo renuncio a estar muerto en vida y declaro que Jesús es la resurrección, que Jesús es la vida, porque el que cree y en él, y aunque esté muerto, dice su palabra, vivirá. Así es que yo creo en Dios. Decláralo y celebremos juntas la vida que Él tiene para nosotras en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.